Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos desde la Casa de Cultura Efrén Hernández, desde León, Guanajuato, la cual pues está de fiesta porque cumple 17 años y justo para celebrar esta Casa de Cultura, su cumpleaños, y para celebrar al personaje que le da nombre, al escritor leonés Efrén Hernández, pues es que hemos preparado una serie de actividades, las cuales damos por nombre Jornadas Hernandianas, que estaría en su primera edición. Y el día de hoy pues estamos muy contentos desde el Instituto Cultural de León porque tenemos esta mesa de diálogo sobre Cerrazón, sobre Efrén Hernández, que es el documental que se transmitió el día de ayer por nuestras redes. Estamos muy contentos porque estamos en compañía de tres artistas, tres personajes muy importantes, pero sobre todo tres amigos muy queridos de nuestro instituto, de esta Casa de Cultura Efrén Hernández. Nos acompaña el día de hoy Eduardo González, Alejandro Toledo y Max Santoyo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ulises? Hola, buenas Gracias, muy tardes. buenas tardes. Bueno, pues si les parece, vamos a entrar de lleno en el tema para comenzar. Vamos a presentar primeramente a nuestro amigo Alejandro Toledo. Alejandro Toledo es escritor y ensayista. Él es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y es el compilador de las obras completas de Efrén Hernández, es justamente a quien le debemos tener ya toda la obra de Efrén reunida. Tenemos también el día de hoy a Max Santoyo. Él es poeta, escritor, es editor y es fundador de la editorial El Principio del Caos, aparte de ser promotor cultural. Y bueno, pues tenemos a Eduardo González Ibarra, quien es el director justo del documental Cerrazón sobre Efrén Hernández. Él es documentalista, es maestro. Entre sus trabajos tenemos documentales también como El Gran Cocodrilo, que es un acercamiento a la obra de Efraín Huerta, y actualmente es encargado de los laboratorios de audio y de video de la Universidad Ibero de esta ciudad de León, Guanajuato. Y pues para entrar en materia, primeramente me gustaría que nos fueran acompañando con la primera pregunta o el primer tema que vamos a tocar. Me gustaría que ustedes me comentaran, para ustedes, ¿quién es Efrén Hernández? ¿Es un escritor? ¿Es un personaje al margen de la literatura? O como él mismo lo decía, es una cosa que piensa. ¿Qué piensan ustedes justamente sobre esto? Alejandro, tienes la palabra. Es la pregunta más difícil. ¿Quién es Efrén Hernández? No, pues es un gran prosista, es un gran escritor. Fue un muy buen maestro para toda una generación de escritores que colaboraron en aquella mítica revista América, ¿no? En esa época había muchos círculos cerrados de escritores y América tenía la generosidad de aceptar trabajos de calidad, como dice en el documental Dolores Castro. Eh, a ella y a Rosario Castellanos las buscaron Marco Antonio Millán, que era el director, y Efrén Hernández, que era el subdirector, para ofrecerles un espacio en la revista América. Y ahí se iniciaron Sabines, Carballido, muchos otros autores. Entonces, para ellos fue un gran maestro. Para quienes lo leemos ahora, vemos a un prosista extraño y singular, alguien que mezcla el habla literaria, digamos, el habla culta con el habla popular y que crea muy afortunadas combinaciones, digamos. Es un escritor original, ¿no? Para mí, eso es Efrén Hernández. Muy bien. Sí, yo creo que yo, digamos, tengo un acercamiento precisamente como lector, ¿no? Y en ese sentido también debo de reconocer que la labor que has hecho, Alejandro, es fundamental para acercar nuevos lectores a, a las particularidades y a la singularidad de Efrén, ¿no? Entonces, yo me acerqué realmente como lector y encontré un universo, sí, ciertamente raro, extraño, atípico dentro de la literatura nacional. Y cuando hablo de literatura nacional no hablo como especialista, sino simplemente como lector. Y en ese sentido me parece que es un personaje y un escritor fascinante, ¿no? Porque es radicalmente atípico. Max, ¿tú qué piensas? Creo que definir Efrén es muy complicado. Creo que la mejor de las formas que se podría hablar
sobre el mismo Efrén, es hablar de que, como en su literatura, Efrén te obliga a tomar muchas referencias una tras de otra. Es como una especie de viaje inverso donde vas a la deriva, pero tu primer punto está en el norte y el segundo está en el sur, ¿no? O sea, tienes que estar viajando de un espacio a otro, de una imagen a otra. Su idea principal, creo, siempre estuvo en movimiento. No creo que haya un gran tema directo, sino hay una serie de grandes temas que forman el tema. Como escritor, creo que Efrén Hernández siempre resulta demasiado provocador. O sea, te empieza a hacer que hagas una reflexión, a que estés pensando hacia dónde se está dirigiendo. Creo que en más de algún momento me he sentido como un personaje escrito por el propio Efrén Hernández. Creo que todos nos hemos sentido abrumados cuando nos han hecho alguna pregunta y tenemos que divagar con respecto a la misma respuesta, tal como ocurre en Tachas, ¿no? En el cuento de Tachas. Pero Efrén Hernández es esa enorme incógnita que se va abriendo a cada momento. Sí, y justamente abordando esta cuestión de que más que una respuesta al preguntarnos sobre esto se generan más incógnitas, otra de las incógnitas, o al menos esta duda a mí me surge, ¿cuál es la importancia de un documental a tantos años de distancia, no solo de Efrén, sino de la obra? Sabemos que los clásicos, si se definen por algo, pues es porque perduran al paso del tiempo, que es uno de los rasgos. Sin embargo, ¿cómo fue esta idea de hacer un documental de la obra de Efrén Hernández? El por qué hacerlo. Puede ser hasta un poco grosera la pregunta, pero ¿cómo surge esta idea de hacer un documental? ¿Y cuál fue la recepción en este caso, tanto de ustedes como creadores, y cuál fue la recepción de ustedes también, pero como observadores del documental? Para quienes nos están escuchando, nos están viendo, pues el día de ayer se transmitió el documental y tuvimos muy buena aceptación, pero en su momento, ¿cómo fue esta aceptación? ¿Y cómo fue generar el proceso? ¿Por qué el documental? ¿Cómo surge? Quizá Eduardo pueda empezar a responder, ya que la iniciativa fue suya y los demás nos agregamos cuando él nos requirió algún testimonio sobre la obra de Efrén Hernández. Bueno, yo me acerqué otra vez como lector. He sido a lo largo de mi vida, digamos, mis dos grandes pasiones siempre han sido el cine y la literatura. Eh, en un, digamos, en un difícil equilibrio, por así decirlo. A veces me llama más la palabra, pero finalmente hago imágenes, ¿no? Y bueno, justo un año y medio antes había hecho un trabajo, una aproximación a la obra de Efraín Huerta, ¿no? Yo quedé un poco incómodo con ese trabajo y fue cuando también con, digamos, mi gran amigo y productor de estos materiales, que fue Enrique Quintero, que también se acercó mucho a la obra de Efrén y a la figura de Alejandro. Entre los dos empezamos a plantear, de hecho él me decía, ¿por qué no hacemos algo sobre Efrén Hernández? Y él empezó a hacer, digamos, él es más un gestor, es un tipo que se acerca más pues hacer las gestiones con las distintas instituciones para hacer posible los proyectos, y yo estoy más en el lado de la creación y de la investigación y demás. Entonces, bueno, de algún modo, cuando barajeamos nada más la posibilidad de hacer un proyecto, en principio para Canal 22, pues empezamos a buscar, digamos, gente que conociera la obra de Efrén, y de inmediato pues salió Alejandro, ¿no? Yo a Alejandro lo había leído, pero no conocía precisamente todo lo que había hecho al respecto, ¿no? Que me parece que es una obra muy importante lo que has hecho, Alejandro, frente a Efrén, pero también frente a Tario, ¿no? Digamos, a mí incluso alguna vez yo pensaba hacer una serie que se llamara Los Raros o algo así, hablando de estas figuras, pues, ¿no? Entonces, de algún modo fue la curiosidad y la inquietud de acercarme a la obra de Efrén, y en el camino también me tropecé con muchas cosas. Digamos, me tropecé con el continuo desconocimiento de la obra en el medio,
ya no digamos en el medio local, sino en el medio nacional, no hay muchos conocedores, pero tampoco hay mucha documentación sobre Efrén. Entonces, de ahí un poco que la forma, digamos, el documental finalmente también es una voluntad de forma, adquirió este sesgo más o menos particular a medio camino entre un documental ortodoxo y algo de ficción en ese sentido, que fue obligado un poco por la propia lectura de los documentos, digamos documentos, estoy hablando de su propia literatura y de la escasez de materiales frente a los que nos topamos, ¿no? Entonces, realmente el motor de atrás fue la curiosidad y el conocimiento un poco más profundo de la obra de Efrén. Me obligó a conocerlo de manera más profunda y fue un proceso fascinante. A mí me parece muy importante la reunión de testimonios que se logra en el documental. Las declaraciones de Rulfo son tajantes, son tremendas. Dice que hablando en plata, así lo dice él, a Efrén Hernández le debe todo, ¿no? Entonces, imagínate que un escritor como Juan Rulfo diga eso. Y otra cosa de mi participación nada diré porque me ponen a mí una cámaras y iluminación eso y me pongo a tartamudear, entonces creo que no funcioné muy bien como personaje entrevistado, pero las recreaciones a mí me parecieron muy buenas, son muy apegadas, digamos, al espíritu efreniano, ¿no? Los fragmentos escogidos están muy bien y ese cierre del documental como escheriano de los muchos frenes que pasan, que caminan, deambulan por esa vecindad, que no sé si es una vecindad en León o en la Ciudad de México, a mí me parece extraordinario, ¿no? Entonces, hay que destacar eso, la calidad del documental es importante y las voces recuperadas, Dolores Castro, Sabines, Rulfo, entre otros, los especialistas como Yana Hadati, Juan Verdeja, Julián, creo que es realmente un documental redondo y muy bien hecho, ¿no? No sé qué diga Max sobre esto. El documental me parece demasiado evocador. Es incómodo verlo, incómodo en el sentido de que te está apoyando por diferentes lados, ¿no? Te está obligando a que tengas una concentración enorme sobre la multiplicidad de las voces y peor aún cuando el documental habla de alguien como Efrén, y donde hace referencia a una obra, la parte bellísima del documental, me parece esas recreaciones de las que hablas, Alejandro, me parece que pocas veces he visto que un cigarro esté hablando y sea un protagonista importante de la obra misma, ¿no? Esa imagen del cigarro consumiéndose en un momento determinado, de estar lanzando la bocanada de humo, pues creo que resulta bastante interesante. Todos los que de alguna manera fuman y fuman fuerte, de repente ven que el humo se les desparrama, ¿no? Pareciera como si hiciera primero algunas imágenes que tuvieran sentido y después, dada la locura personal, uno empieza a perseguir esas imágenes de humo que se van dando ahí alrededor y en eso es muy, muy cercano, para mi gusto, a la obra misma de Efrén. Aquí está la primera imagen, persíguela, pero la imagen se convierte en otras dos y te llevan a un punto tercero en el que no estabas esperando encontrarte. Creo que la limpieza del documental también se contrapone de una manera directa cuando empiezas a escuchar dirían por ahí, a gente muy sesuda, refiriéndose a alguien que se refería a sí mismo como solo su pensamiento, ¿no? Esa parte creo que resulta muy, muy equilibrada dentro del video. A mí me gustó mucho la primera vez que lo pude ver. En estos días que pude estarlo viendo nuevamente, creo que lo vi más de 4 o 5 veces y ojalá que hubiera la posibilidad de que más gente lo pudiera estar viendo en un momento determinado. La importancia del trabajo creo que es importante, es demasiado necesario
el estar teniéndolo, el estar pudiendo lanzarlo frecuentemente y que se esté viendo sería lo más interesante. Sí, justamente llama mucho la atención que inclusive dentro del propio documental y su misma obra sí no lo manifiesta, Efrén no tenía el gusto por apantallar, no buscaba eso que se da mucho en el, digamos, mundillo de la literatura, que es déjame sorprender, déjame tratar de hacer el intelectual. Entonces, Efrén no buscaba eso, sin embargo, no puede huir de eso. Y en el mismo documental, las imágenes son tan poderosas y tan evocadoras, como dice Max, que se te quedan en la memoria. Entonces, esta manufactura, o sea, sí es de una limpieza que llama mucho la atención, pero se queda como velada por algo, que es como podría ser esta melancolía de Efrén Hernández. No sé qué piensan en este sentido, porque hay muchos escritores que utilizan el lenguaje para construir atmósferas melancólicas. Sin embargo, Efrén Hernández lo que hace es tomar al lenguaje y dotar a las palabras de cierta melancolía, aunque originalmente esas palabras no transmitieran la melancolía. Nos puede estar hablando de algo gracioso, como su sentido del humor lo demuestra en su obra, pero aún así están tocadas por cierta melancolía, y creo que el documental también está tocado por digamos que esta magia melancólica, que en este caso, pues, Eduardo González supo utilizar de manera magistral. Pero yo creo que el documental podría ser una extensión bien de la obra de Efrén Hernández. No veo como una diferencia, pero no sé qué piensen ustedes. ¿Realmente está tocado por esta melancolía o nosotros así lo percibimos? Creo que el documental lo dicen, bueno, en el documental lo dicen tanto Ros Corral como Juan Verdeja, ¿no? Ros Corral habla de cómo la melancolía suele ir aliada al ingenio, a la risa, que no son incompatibles, digamos, sino que suelen ir juntas. Y Juan Verdeja funde al personaje de Efrén Hernández en las figuras de Cervantes, de Sancho Panza y de Don Quijote. Era tan letrado, digamos, como Quijote, y tan de dichos populares o tan de sabiduría popular como Sancho Panza, ¿no? Claro. Y en la raíz del Quijote está la melancolía también, ¿no? De hecho, recuerdo que Sergio Fernández, un gran conocedor, buen cervantista y sorjuanista, tenía una tesis sobre que la enfermedad que aquejaba al Quijote era justamente la melancolía. Entonces, por eso el Quijote es un libro que nos hace reír y que también nos causa gran tristeza o pesadumbre, ¿no? Esa fusión. Yo creo que está, en cuanto a Efrén, está en la base de ese personaje joven que llega a la Ciudad de México sin dinero, que sobrevive con muy poco, que se alimenta mal y que pasa muchas estrecheces, ¿no? Esa condición de miseria suele él compartirla con muchas dosis de ingenio, ¿no? Y de risa. Esa parte del ingenio me parece muy, muy particular porque es un ingenio necesario para la supervivencia en el día a día. O sea, mucho se ha hablado sobre las partes extrañas de Efrén Hernández, por ejemplo, cuando hacen mención a las gafas pegadas miles de veces con cinta, o cuando hacen mención a los propios zapatos que por ahí se rumora que él mismo se fabricaba, ¿no? Finalmente, su misma ropa, sus mismas corbatas, que algunas veces él mismo iba haciendo, yo creo que era necesario para la supervivencia diaria inventarse ese recurso, pero ese recurso también se lo tuvo que haber inventado dentro de la literatura. Si bien es cierto que se aleja de los istmos en su momento, sin embargo crea un grupo y sin embargo está rodeado de algunas personas. Dice la misma Dolores Castro en el video que bastaba con que el texto fuera medianamente bueno, medianamente interesante para ser invitado, ¿no?, a participar en la revista América. Esto se defendiera por sí mismo, pero esa necesidad de estarse
reinventando dentro de lo poco que tenía, es lo que le da una visión completamente diferente. Comentaban hace un momento que Alejandro, por ejemplo, está buscando siempre a todos los autores raros y extraños, ¿no? En algún momento me tocó visitar a Alejandro en su casa y tenía una curiosidad enorme, así casi mortal, por meterme a alguna de las habitaciones y abrir un closet para ver cuántos cadáveres había ahí, ¿no? O a ver cuántas estaban por ahí escondidas. No era necesario entrar tan al closet, bastaba con ver la gran cantidad de libros extraños que habitan por todos lados la casa. Es más fácil en casa de Alejandro, es muy fácil tropezarte, pero lo difícil es caer al piso. ¿Sí? Si en casa de Alejandro lo más lógico es que vas a caer sobre una pila de libros. No, o sea, ya organicé, aproveché la pandemia para organizar. Pero creo que en ese sentido, algo de lo que el mismo Alejandro, su personalidad, y por eso lo empato en este momento, creo que hay algo de esa misma necedad absoluta de ser único, o digámoslo de alguna manera, de esa necedad absoluta de estar tratando de verse en otros espejos, que fue lo que le permitió a Efrén Hernández el tratar o el lograr, más bien dicho, encauzar su búsqueda. Creo que es algo que a más de alguno resulta embriagante, ¿sí? Todos quisiéramos en algún momento, me refiero a todos como escritores, quisiéramos en algún momento ser recordados. Yo confío en que más de alguno exista un Alejandro Toledo del futuro, que esté rescatando a más de algunos de estos autores originalmente raros que siguen existiendo, y no de esos autores ahora que se tienen que gestar como raros para darle validez a la obra propia. Sí, exactamente. Hay por ahí una palabra que utiliza Martín, el hijo de Efrén, en el documental, que él dice: más que original, a mí me parece originario, él dice. Y eso me gustó mucho porque Martín está también alejado de toda esta, digamos, de la parafernalia literaria y todo esto, ¿no? Me gustó mucho esa palabra porque como que lo aterriza mucho, ¿no? Yo de algún modo pensaba muchas cosas, pero al mismo tiempo me dejaba llegar un poco por la intuición y por la capacidad de mi propia lectura. Y también veo, ahorita que Max mencionaba la cuestión de los lentes, ¿no? Hay un cierto toque en la literatura de Efrén de mirada empañada, ¿no? O sea, no, y creo que por ahí lo dice en un ensayo que tú también recopilas, Alejandro, lo dice, un ensayo que a mí me gustó mucho de se me olvida su nombre. Alicho Macero. No, más joven, que colaboró mucho en Letras Libres. Ajá. Hasta hace unos años. Rafael Lemus. Entonces él habla también de pronto de esto en un libro que tú haces una compilación sobre Efrén y sobre Tario, precisamente. Uh-huh. Y él incluso titula su ensayo, lo titula Informe, deliberadamente, informe de que no tiene forma o de que adquiere muchas cosas y no acaba de ser. Entonces, eso a mí me llamaba mucho la atención, y de algún modo esta noción de la que hablabas, Max, de los lentes rotos y que no sé, yo lo estaba leyendo en distintos cuentos y siempre había ventanas en los cuentos. Entonces siempre pensaba que había no una mirada de gran profundidad, como dice Lemus, sino una mirada ligeramente empañada, muy cercana a veces, incluso a este tiempo tan de pocas certezas, ¿no? Entonces eso también fue lo que de algún modo fue conduciendo muchas cosas. Y sí, estoy de acuerdo en lo que comentan, o sea, esta noción entre el humor de todos los días y la mezcla esta de añoranza que nos genera como pues más que nostalgia, sí, la melancolía, ¿no? Y esta melancolía de la que estamos hablando, ¿ustedes la sintieron cuando estaban trabajando el documental?
O sea, ¿podían sentir, o sea, el cuerpo sentía lo que estaban ustedes leyendo, observando o escuchando de los testimonios? No sé qué pueda contar Eduardo, por ejemplo, sobre los actores, cómo se prepararon para decir los textos, porque los dicen muy bien, y creo que ese es uno de los valores que tiene el documental, que los textos están bien dichos, digamos, y que pueden ser atractivos para el futuro lector de Efraín Hernández, no se sienten antiguos, sino que parecen venir exactamente de una condición vital de pobreza y de marginalidad, digamos. Marginal. No sé Sí, cuál fue tu trato, tu conversación con los actores en este sentido. mira, el proceso de producción fue muy interesante porque empezó como un proceso de investigación. Realmente nosotros empezamos a producir primero, digamos, hicimos un trabajo de hacer este trabajo coral de las voces y la búsqueda de los testimonios. Así llegamos a esta casa apilada de libros, que es la casa de Alejandro, que nos recibiste con mucha hospitalidad. Así llegamos al Colegio de México o a la UNAM con Yana, ¿no? Y luego contactamos a distancia a Verdeja o logramos localizar los materiales antiguos, pues, de Juan Rulfo o de Sabines, ¿no? Entonces, primero fue un proceso de investigación en donde reunimos todas esas voces y yo empecé a estudiar las voces junto con la lectura de, de muchos textos que yo no conocía de Efrén. Entonces, de algún modo fue lo que me fue llevando, conduciendo a entender la literatura que finalmente también es un documento, ¿no? Entonces, empecé a entender que había la necesidad de trabajar bajo la puesta en escena, la noción de puesta en escena, que a veces es un poco ajena al documental o a ciertas nociones de documental. Y bueno, teníamos poco presupuesto, muy poco presupuesto, ¿no? Entonces, primero habíamos pensado en trabajar en alguna vecindad de la Ciudad de México, pero luego nos encontramos con esta vecindad aquí en la ciudad de León, Guanajuato, que estaba en proceso de reconstrucción. Yo la solicité, finalmente resultó que era de un contacto relativamente conocido, y Ceci Pons, que me la ofreció totalmente gratuita, me dijo, hasta cierto tiempo porque la voy a reconstruir, y cuando la vimos, digo, era fascinante ver todo el deterioro y el abandono que tenía la vecindad. Tenía olores muy fuertes también la vecindad. Entonces, bueno, fue fascinante poder trabajar en casi todo el documental en una sola locación, que era como donde iba y venía él, ¿no? Entonces eso también me aportó muchas cosas. Y digamos, el proceso un poco de hacer casting fue muy, muy curioso porque, bueno, sabíamos que contábamos con pocos recursos. Aquí en León hay, no me dejarán mentir, algunos de ustedes que supongo conocen, hay una escena teatral más o menos interesante, hay cierto movimiento teatral, y últimamente, en los últimos tiempos, hay mucha gente joven haciendo cine independiente, ¿no? Entonces, pues hicimos una convocatoria con algunas fotos de la vecindad, que ya sabíamos que esa iba a ser la locación, y yo invité a un buen amigo mío, Anuar Cecín, que pues él también es realizador, ahorita está haciendo cuestiones de títeres, ¿no? Muy, muy interesante, pero lo invité como asistente de dirección, porque es un amigo muy cercano y es más o menos meticuloso. Y resultó que cuando estuvimos haciendo la convocatoria íbamos encontrando algunos de los personajes, pero nunca llegó Efrén, nunca llegó. Y entonces al final del día, de que ya teníamos el tiempo apretado, le digo, a ver amigo, Anuar, pues ponte frente a cámara. Y a ver, porque tenía le dije, a ver, déjame verte. Con él habíamos hecho el piloto del proyecto para empezar a sondear las cosas. Y bueno, cuando lo hizo me di cuenta que lo tenía frente a mí, ¿no? Entonces jugó un papel doble, era mi asistente de dirección, pero también era el personaje principal. Y hasta ahí me daba cuenta que a pesar de que tenía muchos años de amistad con él, él también tenía un trabajo, digamos, era un poco multifacético, o sea, es un buen realizador, pero también le gusta el trabajo de escena y también le gustan los títeres. Entonces, bueno, lo aproveché, digamos, como actor y funcionó muy bien porque tiene incluso una figura relativamente cercana, ¿no? Y el proceso de los diálogos fue muy interesante porque era trabajar con mucho que le salieran de manera coloquial, no que se los aprendiera totalmente, ¿no? Esa escena, por ejemplo, donde la cámara está ligeramente rodeándolo y él trae aquí una pancarta, ¿no?
bueno, le costó muchísimo trabajo, porque yo le decía, lo que te salga, así. Digo, no sé, 18 tomas, no sé cuántos. Pero fue muy interesante porque él llevaba la batuta o sea, ese Efrén multiplicado en Efrenes era él, y él llevaba la batuta de todo, y él inspiraba muchas cosas dentro de la escena. Y lo curioso y lo bonito, ya nomás como anécdota para cerrar esto, es que todo el equipo, el crew de producción, que éramos un equipo pequeñito, 8, 9 personas, 10 personas, en los momentos de relajamiento, de que comíamos algún alimento, todos estaban hablando de Efrén, y hasta ese momento nadie había leído a Efrén, y era muy interesante eso. Eso que mencionas sobre el manejo de la cámara, digo, por uno de mis vicios me llama mucho la atención, porque el trabajo de la cámara dentro de las tomas donde aparece el Efrén multiplicado resulta muy interesante. Me parece que hay un manejo de luz más sobre luz, más una luz adicional. En vez de hablar de un claroscuro, aquí hablaríamos de una proyecciones de luces muy cálidas que te van permitiendo de alguna manera tomar el contraste que va teniendo. Me pareciera que dentro de la producción ¿cómo se llama? En la vecindad, como estaba siendo remodelada, la pintura era muy reciente, era una pintura muy brillante, muy cálida, daba unos colores muy asertivos para ese momento. Entonces, me parece que el manejo de la cámara dentro de esa parte de la reproducción es más que acertado. Es ese Efrén, pero es ese Efrén encandilado por la gran cantidad de luz que puede observar, ¿no? Dicen por ahí que para poder observar necesitas tener o necesita existir la luz adicional, que si esa luz no existe, no puedes ver lo que hay delante, pero si existe demasiada luz, también al mismo tiempo tu visión se ve un tanto recortada. Y esa imagen con la forma tan clara de tener tanta luz dentro del manejo, el manejo mismo de la cámara, sus ángulos, los pequeños detalles que se van revelando, creo que fue un acierto total para lograr una atmósfera muy adecuada, sobre todo una atmósfera demasiado anormal en el sentido de tratar de ser originaria, en el sentido de tratar de ser la primigenia. Lo que estamos viendo ahí es un origen, por principio, que se autoconsume y se va reproduciendo y destruyendo a sí mismo. Yo nomás quisiera decir un apunte a propósito de lo que dices, Max. Estuve visitando previamente la locación muchas veces, y el que fue mi fotógrafo, que es otro gran amigo, Carlos García, digamos, él fue muy interesante porque un día ve el piloto y me dice, déjame ser tu fotógrafo. Vio el piloto que habíamos hecho y con mínimas condiciones, y le dije, no tengo presupuesto, no te voy a llegar al precio. Me dice, dame para el sándwich, y yo le entro, así me dijo. Entonces fue muy bonito porque fuimos a ver la locación, y yo le dije, Carlos, yo quiero trabajar a propósito de las ventanas, pero yo estaba pensando en las ventanas que vienen en tachas, que vienen en la obra de Efrén, y Carlos lo interpretó de inmediato desde un punto de vista técnico. Sí, yo voy a trabajar, todo va a ser a través de las luces de las ventanas. Todas las ventanas de esa vecindad pues eran ventanas muy viejas, trabajadas por el tiempo. Quizá eso también hizo posible muchas cosas, no solo fuimos nosotros. Hay un momento en que se proyecta en la ventana el tren, la llegada de un tren, ¿verdad? Sí. Es una imagen muy hermosa. Sí, justo sobre esta cuestión ya más técnica que comentan, a mí me remitía un poquito a un libro de ensayos que aborda el tema de la no escritura o de escribir sobre agujeros. Si mal no recuerdo, y con temor a equivocarme, creo que es de Luis Felipe Fabre. Y leyendo un poquito esos ensayos que es sobre la no escritura y tomando como base la literatura de Efrén, pero también el documental, yo creo que, no sé si me equivoco, pero si me equivoco ustedes corríjanme, creo que la obra de Efrén y el documental como tal, más que hablar de una no escritura, es de una no presencia.
inclusive en una de las líneas del documental, ya casi al final, cuando él va tocando las paredes, antes de esta imagen de que se multiplica el mismo, un poquito más sheriana, como decía Alejandro Toledo, él menciona qué sitios tan ausentes. Y eso es muy curioso, porque a pesar de que el documental te llena, también te permite ver que existen ausencias que antes uno no había notado. Puede ser por esta cuestión técnica que está trabajando a través de las ventanas, que te remite como a un vacío, como que hay mucho tiempo trabajando ahí en esas ventanas, en esos sitios, las paredes ya carcomidas. ¿Esto es por una cuestión técnica o es la cuestión misma de la obra? O sea, la misma obra genera estos no sitios, esta no corporeidad, sino más bien el sueño, digamos. Si me lo preguntas a mí, yo te diría que esto es parte de lo que ya resulta en la obra y no es una decisión deliberada de nuestra parte, ni de mí, ni mía, ¿no? Sino que yo creo que muchas de las cosas que propiciaron esta relectura en materiales audiovisuales de Fren, digamos, fueron también propiciatorias para encontrar esta forma y esta ausencia. Entonces creo que si tiene la fortuna de ser una obra más o menos valiosa, creo que le corresponde también al lector, un poco como diría Pacheco, de completar la obra, ¿no? Entonces me parece que estas ya son opiniones digamos, de la gente que lo ve y que me parecen muy valiosas. Pero Efren, en cierto modo, asume ese, como personaje, digamos, protagónico de su literatura a los nadie, a los seres no vistos, Claro. a las personas marginadas. Hay un Juan de las Pitas, por ejemplo, que es un personaje de Fren Hernández. Entonces, Sí. son como muchos disfraces de alguien que no quiere hacer ruido. Claro. Su obra de teatro, que está muy bien recreada en el documental, se llama Casi sin rozar el mundo. Es alguien que casi no quiere ser visto, pero que está ahí, como que no quiere tampoco mostrarse como muy hábil técnicamente, pero que lo es, que es muy audaz, pero no quiere que se note esa audacia, ¿no? Entonces, prefiere pasar por alguien que no está ahí, que casi no está ahí, y eso es algo que finalmente a algunos nos parece sobresaliente en su escritura y en su personaje. Claro, porque es un mérito, ¿no? Justo Octavio Paz escribe en una de sus remembranzas sobre Fren Hernández, palabras más, palabras menos, él decía, Novo era brillante adrede, Fren Hernández, también adrede, era opaco. Entonces, creo que es justo esto, ¿no? El no querer notarse, y justo por eso llama más la atención, es como una especie de imán que te atrapa, no sé qué piensen. A mí me parece, ¿sabes cómo? Que es como el salir con una capa velada de camuflaje. O sea, no me vean, pero sí véanme. O sea, o véanme poquito nada más, ¿no? O sea, vean hasta donde yo les puedo permitir que atisben en esa parte del interior. Y creo que en ese sentido la validez de la obra o la fortaleza de la obra se da en el momento de que alguien más la recrea y la muestra en un lenguaje diferente, ¿no? Es como si hicieras casi una forma de traducción de la literatura y de la atmósfera escrita, pero la tienes que llevar después a una atmósfera de imagen y la tienes que llevar a otra atmósfera todavía más complicada, como es la atmósfera técnica. O sea, tienes que lograr técnicamente capturarlo, lograrlo, y eso te tiene ciertos parámetros que no puedes brincar, pero la fortaleza del símbolo es tal que queda de manifiesto en las tres formas del lenguaje. Eso me parece universal cuando puedes lograr la obra de alguien y verlo de esa manera, cuando realmente logra una profundidad, creo que es cuando puedes descubrir la belleza del símbolo. Sí, justamente sobre esta, pues digamos, interpretación desde otro ángulo del lenguaje, me gustaría saber, porque siempre cuando uno hace investigación o está leyendo de forma, pues quizá más invasiva a un escritor, encuentra mucho material, pero tiene que elegir alguno nada más, tiene que decantarse por ciertas partes y dejar fuera mucho material. Dentro de lo que ustedes encontraron, ¿hay material para hacer
no sé si otro documental, pero sí hacer otro trabajo a futuro. Yo creo que hay mucho material. La No sé qué anécdota, pienses, Alejandro, creo que sí, ¿no? la anécdota es, contaba antes de que nos enlazáramos de esas cartas que hallé hace unos cuantos meses, que son justamente de la época en que Efrén conoce a Beatriz Ponzanelli, con la que finalmente se va a casar a escondidas, ¿no? La- se dice que llevaron una escalera de madera que hacia el balcón donde estaba Beatriz en la mansión de los Ponzanelli, y que iban juntos Efrén Hernández y el tlacuache Garizurieta, que era juez de paz, y que ahí los casó a espaldas de los padres de Beatriz Ponzanelli. Y las cartas que hay son justamente de esa época, son cartas románticas y también de desesperación, porque no es que nosotros pensábamos, muchos de los que han contado la anécdota pensaban que se casaran ya había solucionado el asunto, ¿no? Efrén tardó mucho tiempo en poder estar con Beatriz, ¿no? Incluso en algún momento se pensó en llevarla a Europa por parte de la familia. Entonces, eso está reflejado en las cartas halladas muy recientemente, que lo que daría para un corto, digamos, que contara esa historia, ¿no? Podía ser, da para mucho. Las recreaciones que veo ahora, los fragmentos que aparecen de la obra de teatro, me llevaron a mí a pensar que tristemente esa obra nunca se ha puesto de forma integral, y que sería muy bueno verla primero en escena, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay un, guión- hay un guión hay un guión cinematográfico que viene en el tomo 2 de las obras completas, hecho por Efrén, junto con Marco Antonio Millán, Rosario Castellanos y Dolores Castro, para el comediante Cantinflas. Cantinflas. Y es un guión que nunca se llevó que nunca se llegó a filmar. Viendo aquella película reciente, más o menos reciente, de Cantinflas, yo pensé que alguien podría tomar el guión y filmarlo justo como si fuera una película de Cantinflas. Habría los recursos, digamos, para hacerlo y hacerlo bien, rescatando ese guión, ¿no? Entonces, lo que se podía hacer es mucho, pero hay que ir poco a poco, ¿no? Claro, Sobre eso, pues igual, sobre perdón. eso comenta Alejandro, imagínatelo, ¿no? Correspondencia amorosa de un hombre parco. O sea, el título resulta fenomenal, ¿no? La historia yo creo que tiene también mucho de tintes románticos y además, en definitiva, se ha venido amplificando de investigador en investigador. Tal vez al principio era nada más un pequeño escaloncito y al final resulta que era una escalera enorme. Ya me los imagino a los dos caminando con una escalera de madera, de Dios sabe dónde se la habrán robado para poder llevarla a la cercana, ¿no? Digo, porque si me voy a robar a la novia, no me llevo la escalera de mi casa, o sea, debe de ser fenomenal en ese sentido, entender también toda la parte no escrita, pero que también está ahí dentro de estas historias recurrentes, ¿no? Sí, Y pues yo creo bueno, que... Adelante, perdón, adelante, maestro. a mí me parece que material hay de sobra, como esta anécdota que cuenta Alejandro, pero la propia obra da para mucho, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es seguir en el terreno documental o entrar a otros terrenos también, ¿no? Me parece que, bueno, yo en el fondo lo que de algún modo uno de mis objetivos como realizador era decir, aquí está este gran escritor y es nuestro contemporáneo, leámoslo, ¿no? Entonces, bueno, un poco como que lo que el motor que va jaloneando nuestro trabajo fue ese, porque no estamos hablando de un escritor que no nos tiene nada que decir, sino un escritor que es muy contemporáneo y, como decía hace rato Max, por momentos provocativo, divertido, melancólico, habla de nuestra condición también, ¿no? Entonces, en el fondo me parecía que el documental buscaba eso, encontrar nuevos lectores, ¿no? Sí, pues Fíjate yo que, creo por que... ejemplo,
Hay algo que a mí me llama mucho la atención, y me llama la atención por los vicios personales también, ¿no? Por lo menos, tú recordarás bien el cuento, Alejandro, pero en uno de los cuentos que está incluido en el hilo del Minotauro, un excelente libro, por cierto, una colección de autores de lo más extravagante que se puedan imaginar, de autores mexicanos, de lo más extravagantes, hay que ponerlo así. Hay una mención en el cuento de Fren Hernández a las ruedas de una motocicleta. Digo, me parece fenomenal en el sentido de empatarlo también con los vicios personales, ¿no? Muchos de estos autores tienen una fijación también de repente un tanto extraña por las mismas motocicletas. ¿Tú lo recuerdas cuál es, Alejandro? No, debe ser el señor de Palo, no, no estoy seguro de si es, No estoy seguro. puede ser. Pues yo creo que con tanto material que ha ido surgiendo y aprovechando que los tengo a los tres aquí en línea y estamos en vivo, pues probablemente sí podría dar para un material posterior. Sobre todo a mí me llama la atención que esta obra que comenta Alejandro Toledo no se ha presentado como tal, y en vista de que uno de los objetivos también de las jornadas hernandianas que hacemos desde el Instituto Cultural, aunque esta es su primera edición, pues muy probablemente tengamos tiempo suficiente para poder ahí hacer algún contacto posterior y que nuestro grupo representativo de teatro pues pueda conocer el texto, que estoy seguro que les encantará y que les encantaría en algún momento pues llevar ya a buen término, digamos, quizá para nuestro segundo, en un año más, digamos, o para presentar algún material adicional, que bueno, por las condiciones ahorita que no nos podemos ver, que no podemos estar físicamente juntos, pues quizá en un segundo año sí pudiéramos hacerlo y seguir dando a conocer la obra de Fren Hernández, que como bien se comenta, como bien comenta Eduardo González, pues era la intención. Aquí está Efren Hernández, conózcanle, léanlo, que creo que es la mejor manera de honrar a un escritor, sobre todo nosotros acá en León, que es uno de nuestros, si no es que el mejor narrador que hemos tenido, y pues hay que darle su lugar, el lugar que a pulso se ganó. Desafortunadamente, pues bueno, se nos va el tiempo, se nos quedan unos cuantos minutitos, pero me gustaría ya a modo de despedida que en unas cuantas palabras nos dejaran pues justo a lo mejor una reflexión, una invitación. ¿Qué podemos hacer como lectores para descubrir, si es que no le conocemos, o para apreciar completamente la obra de Fren Hernández? ¿Cuál es el mensaje o qué creen que debemos hacer? A mí me parece muy buena idea que se rescate el teatro suyo, que no solo es Casi sin rozar el mundo, que es una obra más ambiciosa que él hizo para una gran actriz que era María Douglas, una actriz de la época, pero también hay una obra corta que se llama Sederano, basada en el Panchatantra, y que creo que puede ser un primer trabajo como divertimento, incluso se puede trabajar vía Zoom, una suerte de lectura en Atric, que se convierta después en una apuesta más formal, ¿no? Creo que pues los libros están ahí. En los últimos meses con Juan Verdejas revisamos el tomo 1 para proponer al Fondo de Cultura una edición revisada. Realmente no encontramos grandes fallas, pero sí que quisiéramos que hubiera una edición revisada de los dos tomos, porque el segundo fue hecho prácticamente en solitario por mí, rescatando materiales, transformándome en eso que yo digo que fui el secretario particular de Fren Hernández, sin tenerlo ahí al lado para que me asesorara. Entonces, yo sentí la necesidad de que esos dos tomos fueran revisados, es la labor en la que estamos ahora. Y creo que en muchos modos es un autor vivo, ¿no? El que haya yo encontrado de pronto esas cartas ahí traspapeladas entre fotografías de su relación con Beatriz Ponzanelli me pareció a mí extraordinario, y es una señal que él nos está enviando para que sigamos en diálogo con su obra, ¿no? Con su obra. De Sí, acuerdo. pero yo diría que más allá de la posible edición revisada, que será muy bueno, ahí están estos dos libros, este gran trabajo que has hecho, Alejandro, y pues yo creo que ahorita en este festejo de Fren hay que divulgar que hay dos obras que se pueden conseguir,
que están muy bien editadas por el Fondo de Cultura. Si no pueden conseguir los 2 tomos, compren de uno en uno. Y ahí está prácticamente el grueso de la obra de Efrén. Hay que empezarlo a leer o hay que continuar leyéndolo. Exactamente. A mí me parece que hay que seguir el ejemplo de Efrén Hernández en más de un sentido. ¿A qué me refiero con esto? Como lectores, tendríamos también que despojarnos de la vanidad y tendríamos también que despojarnos en un momento determinado de muchos de los prejuicios y despojarnos del que tengo que ser un lector reconocido por mi entorno y por mis gentes, ¿no? O sea, no leer solamente aquellos autores que son demasiado fuertes en moda, fuertes en época presente, sino regresar al origen, de alguna forma también es tomar esa vía de lo simple, pero que resulta extremadamente rico en lo que vas encontrando. Creo que ese es un camino vital para retomar la obra de Efrén Hernández. Lo curioso es que la obra sí está disponible. En León, siendo muy específico, en las bibliotecas existe, sí, en las casas de cultura existe, en varias escuelas están los libros también disponibles. El caso ahora es que logremos que muchas personas más se acerquen a volver a leer y a volver a comentar esta obra. Yo creo que el trabajo que estás haciendo, Ulises, al estar hablando de gente tan rara y con un grupo tan raro al mismo tiempo, y cuando digo raro me refiero a en el sentido meramente estético, logramos, espero que logremos que a una sola persona por lo menos comience a leer a Efrén Hernández. Eso sería ya fenomenal. Claro que sí. Ojalá que lo logremos. Hemos tenido buena respuesta en todas las actividades, pero es el inicio y obviamente hay mucho material, hay mucho trabajo por hacer. Por lo pronto, pues bueno, no nos queda más que agradecerles por su tiempo. Desafortunadamente, cuando uno está a gusto, cuando uno está disfrutando, pues el tiempo vuela, ¿no? Pero ha sido un placer estar con ustedes. Esperemos también que quienes nos estén viendo por las redes sociales también hayan disfrutado el día de ayer, tanto del documental, el día de hoy de esta mesa de diálogo con sus creadores y con el resto de actividades que tenemos preparadas. Todavía el día de mañana, bueno, tenemos una mesa de diálogo con vecinos de la Casa de Cultura Efrén Hernández para que nos hablen un poquito del impacto de esta casa, si es que lo hay en su comunidad, qué estamos haciendo, qué falta por hacer. Y mañana por la tarde a las 5 cerramos con una muestra de nuestro grupo representativo de teatro, que justamente va a presentarnos Tachas, y con esa actividad cerraríamos. Por lo pronto, pues bueno, Eduardo González, Alejandro Toledo, Max Santoyo, muchísimas gracias por su tiempo. Como siempre es un gusto saludarles. Un abrazo a la distancia. Gracias a quienes nos están viendo desde el Instituto Cultural de León y desde la Casa de Cultura Efrén Hernández. Nuestro más sincero agradecimiento. Un abrazo para ustedes y un abrazo para todos en casa. Pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Gracias a todos ustedes. Un gusto compartirlo. Alejandro, un placer estar contigo. Max, un gusto en conocerte. Esperemos por ahí tener más contactos. Igualmente. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.